Hola, el día de hoy te voy a mostrar 5 comandos básicos de Windows. Como ven, estoy acá en CMD, en el símbolo del sistema, y estoy en modo administrador. ¿Cómo sé? Pues acá dice administrador, símbolo del sistema. Actualmente me encuentro en esta ruta que es disco local C, carpeta Windows y System32. El primer comando es dir. ¿Y qué es lo que hace este comando? Dir es una abreviación de directory. Al darle enter, veo todos los directorios, bueno, subcarpetas o archivos que hay dentro de la carpeta System32. Como pueden ver, hay bastantes. Así que voy a esperar que finalice acá. Y listo. Ahora, como pueden ver, el comando dir lo que hizo fue listarme todo lo que había dentro de esta ruta. Dentro de disco local C Windows System32, todos los archivos y carpetas que hay. Ahora, el segundo comando es CLS, que lo vamos a usar bastante. CLS. Al darle enter, lo que hago es limpiar pantalla. Va a tener un área de trabajo un poco más limpia. Entonces CLS limpia pantalla. Tercer comando. Estoy en la carpeta System32. Si yo quiero ir a una carpeta atrás, simplemente escribo cd espacio punto punto enter, y ahora, como pueden ver, me encuentro en la carpeta Windows. Entonces cd lo que hace es cambiar de directorio. Es la dirección de c change de directory, change directory. Ahora, si yo quiero volver a la carpeta System32, lo que hago es escribir cd y el nombre de la carpeta. Y vuelvo a la carpeta. Pero si yo escribo, por ejemplo, cd punto punto sin espacio, igualmente me retrocedo a una carpeta. Ahora, si yo quiero moverme a una carpeta, lo único que hago es colocar la ruta. En este caso, como pueden ver, escribí cd y la ruta que es System32. Pero ahora yo, por ejemplo, quiero ir a una ruta diferente. Voy a escribir cd punto punto para el disco local C y voy a colocar cd users, es diagonal sebas y enter. Y como pueden ver, me lleva a esta ruta. Así que ya tenemos los siguientes comandos. Primero, dir para listar todo lo que son los directorios y archivos, cls para limpiar pantalla, cd espacio punto punto o punto punto para regresar a una carpeta atrás, bueno, o una ruta atrás, cd y el nombre de la carpeta para cambiar de directorio. Y acá tenemos un comando muy importante que es help. Al dar enter, lo que hace es mostrarme todos los comandos que hay disponibles. Acá tenemos uno que se llama Ball, Verify, Ver, Type, Tree, y me da una descripción de cada uno de ellos, para qué sirve. Por ejemplo, acá tenemos otro que es Tree, que dice muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta de acceso. Si yo escribo, por ejemplo, Tree dentro de Sebas, ahí voy a mostrar todo lo que es, por decir algo, en una especie de árbol, lo que son los archivos y las carpetas. Listo, ya cuando termine de listar, simplemente limpio pantalla con CLS. Y otro comando muy importante es exit. Por ejemplo, si yo escribo start cmd, veo que se me abre otra ventana de cmd. Entonces, al darle yo exit a esta ventana, lo que hace es cerrarla. Así que esos son los comandos básicos de cmd o el símbolo del sistema de Windows.